Muy buenas, vamos a presentar nuestro proyecto final del curso Aplicaciones Matemáticas en Ingeniería. Estamos con Andrés Montesinos y Pedro Vallalev, quien les habla. Los contenidos de nuestra presentación se reducen en la introducción, la base de datos, el procesamiento de los datos, la metodología y los resultados. La introducción. Actualmente, cada vez que entramos a una plataforma de contenido audiovisual, nos vamos a encontrar con tendencias o contenido adecuado a nosotros. Prueba de eso son aplicaciones como Spotify, YouTube y Netflix. Este último, como dice Red Hastings, su presidente, la clave de nuestro éxito es adaptar nuestro website al gusto de cada individuo. Algo similar comenta Jeff Bezos, que es el gerente de Amazon, que dice 20 y 30% de las ventas de Amazon provienen de las recomendaciones. Por lo tanto, el tema de recomendaciones es muy importante para estas plataformas. Los objetivos es incentivar la visualización de este contenido para así incrementar la rentabilidad de las plataformas, como Amazon Prime, Netflix, antes mencionadas. Así que el desafío, como bien dijo Red Casting, es adaptarse a los gustos del usuario y de la masa para poder sugerir el contenido adecuado. Para esto existen los filtros de recomendación. Los sistemas de recomendación, a veces llamados en inglés Recommender System, son algoritmos que intentan predecir los siguientes ítems, productos, canciones, etcétera, que querrá adquirir un usuario en particular. Los tipos de filtro de recomendación son tres: el filtro demográfico, el filtro basado en contenido y el filtro colaborativo. El filtro demográfico busca, a partir de los gustos de la masa y de la variable popularidad, voto promedio, generar una lista de recomendación. El filtro basado en contenido busca las características del producto para así intentar buscar qué otros productos son similares para hacer la recomendación. Y finalmente, el filtro colaborativo es el que intenta identificar los gustos de la masa, relacionar con los perfiles y así dar una recomendación en base a todo. El filtro colaborativo considera los demás usuarios. El objetivo de este trabajo consiste en presentar el sistema de recomendación aplicando los tres filtros de recomendación antes mencionados. El esquema de nuestro trabajo consiste en la base de datos para luego hacer un preprocesamiento para obtener nuestros datos preparados. De esos datos vamos a hacer un análisis de gráficos contables para luego entrar al filtro de procesamiento y finalmente entregar las listas de recomendación para cada uno de los tres filtros. La base de datos está compuesta por dos archivos TBM, que es de Movie Database, que son dos: el créditos y las películas. El primero está las ID Movies, Cast, Crew y Title, mientras que el segundo es la ID, Budget, Popularity, Genres, etc. Esta base contiene 4.803 películas y 23 variables. Algunas de las variables de interés para la recomendación son genres, keywords, overview, popularity, entre otros. Ya. Los datos del primer data frame se pueden ver de la siguiente forma: Movie ID, Title, Cast, Crew. Se ven con el comando get. Mientras que el de Movies se ve de la siguiente forma, con budget, genres, homepage, etc. Muy bien. Para todo estudio de Machine Learning es fundamental conocer la base de datos, obviamente, y poder identificar qué tipo de datos son, la descripción de las variables, la cantidad de datos, los valores únicos y los valores vacíos. Entonces, acá presentamos la tabla con todas las variables, su tipo de datos, descripción, datos, datos no nulos, únicos y vacíos. Para las variables, por ejemplo, budget, genres, homepage, etc. Como veremos a continuación, esta tabla presenta algunos problemas. Por ejemplo, la variable genres y keywords tiene valores vacíos, que es un problema para los temas del data frame. Por ejemplo, también la variable overview presenta valores none.
que es con el código isNull, podemos ver que overview tiene valores none. También esta variable overview como runtime, eh, tienen elementos vacíos, pero como no son tantos, se pueden completar. Una cosa importante mencionar que a pesar de que estos datos presentan valores vacíos, son importantes para el estudio, pero a diferencia de otros, por ejemplo, homepage, que tiene muchos datos vacíos, ahí podemos ver que tiene 3000 datos vacíos, no es relevante para el sistema de recomendación. Así que por ahora esos datos no importa que falten muchos, pero estos sí, y como son pocos se pueden rellenar. También otro problema es que dentro de la variable original title hay películas que tienen el nombre repetido, y esto se puede atribuir a que estas películas han tenido remasterizaciones y les mantienen el nombre, como por ejemplo Batman. Ahí mencionamos que tiene una atribución a posible una remasterización. Ahora viene el procesamiento de la base de datos, en la cual consiste en el siguiente esquema que presentamos en la pantalla. Siguiendo con eso, el preprocesamiento de los datos. Como son dos bases de datos, es muy bueno condensarlos en uno. Y la variable que es en común es movie ID y ID, porque es un código identificador de cada película. Entonces, usamos merge y podemos juntar los dos data frames con este ID. Y ahí, así es como se ve para las dos primeras. Muy bien. Siguiendo con el completar los datos, como mencionamos anteriormente, con la variable overview, ahí se vuelven a mostrar los parámetros isNull para overview y se ve claramente que hay valores vacíos. Entonces, con la variable overview, buscamos el nombre de las películas, To Be Frank, por ejemplo, y con eso podemos completar la información faltante, que es la que se ve aquí, y podemos rellenar esa variable. Adicionalmente, podemos hacer con runtime, que tiene la siguiente información sacada de internet. Bueno, a continuación, el siguiente punto es convertir la cadena de datos a listas. Hacer este procedimiento es súper importante, ya que, como podemos ver, Keywords tiene una estructura bastante poco simplificada para poder estudiar, y esto va a ser complicado después para hacer análisis. Entonces, nos los transformamos a lista para poder verlos de esa forma más ordenada y más eficiente para poder estudiarlas de mejor manera. Muy bien. En la siguiente etapa del procesamiento de datos vamos a ver la etapa de crear nuevas variables. Crear nuevas variables puede resultar útil cuando se quiere analizar ciertos comportamientos de la base de datos. En este caso, nosotros quisimos analizar todo lo que tiene que ver con la rentabilidad, creando algunas variables relacionadas como, por ejemplo, con la utilidad. Por otro lado, también quisimos separar lo que era el género predominante de la película, ya que en la base de datos podíamos ver que la columna géneros podía contener más de un género. Entonces nosotros seleccionamos como el primer género de la columna como el género relevante o predominante de la película, para así poder hacer análisis posteriores. Por otra parte, también nos pareció relevante estudiar la época en que estos fields fueron hechos, por lo que también se creó una variable relacionada con eso. Entonces acá se ve el código de cómo se realizó eso, y podemos ver en el data frame cómo quedaron estas columnas acá creadas al final de esta tabla. Por otra parte, resulta importante comprender la categorización. El ser humano en sí está acostumbrado a realizar diferentes tipos de clasificaciones o categorías. Es por ende que nosotros consideramos relevante a la hora de hablar sobre films los géneros a los que se revisan. Por ejemplo, acá utilizamos algunos comandos de GroupBy para poder analizar la base de datos respecto al género, encontrando, por ejemplo, el voto promedio asociado a cierto género, como también la utilidad y la cantidad de películas que habían en la database.
Entonces acá se puede ver, por ejemplo, esta tabla de resumen en que tenemos el género predominante, los votos promedios, por ejemplo, y acá la tasa de votos por 10. Acá se podemos ver que la variable utilidad presenta una gran dispersión de los datos. Podemos ver que hay utilidades negativas y otras utilidades que son bastante altas. Por lo tanto, resulta útil realizar un análisis de variables estadísticas y descriptivas, como también visualización de los datos. Por lo tanto, en esta etapa, ya con los datos algo más ordenados, vamos a proceder a analizar las variables. Entonces hacemos un análisis estadístico descriptivo en que vemos las variables de tipo numérico y podemos ver, por ejemplo, que el presupuesto es la que presenta una mayor desviación estándar. Estamos hablando de valores en millones. Entonces, aparentemente, cuando hay esta alta desviación estándar, estaríamos en presencia de datos que en alguna tendencia a ser outlier. También esto lo podemos ver en lo que es ingresos en español. En tanto que la variable ID no aporta información porque es el código de identificación. Acá podemos ver de manera visual cómo se van a distribuir los datos. En este caso, por ejemplo, si analizamos la columna de voto promedio, podemos ver que sigue una distribución normal. En cambio, la variable presupuesto, como ya mencionamos, con alta desviación estándar, tiende a tener una distribución más a la izquierda. En base a lo anterior, también podemos hacer una visualización por género. Y ahora vamos a analizar una visualización por género, presupuesto e ingreso. Acá podemos ver que los altos presupuestos no necesariamente aseguran tener altos ingresos. Podemos ver, por ejemplo, acá que las películas que tuvieron un alto presupuesto y bajo ingreso son más predominantes del género de acción, aventura y animación. También podemos ver que hay una alta concentración de películas con presupuesto menor a 100 millones. Y estas, por lo tanto, también tienen ingresos menores. Podemos ver que si analizamos esta sección de los datos, podemos ver que las películas que presentan una menor cantidad de presupuesto son de este género de drama. Mientras que si analizamos las películas que tienen una mayor cantidad de presupuesto invertido, podemos ver que son las películas de acción, aventura y animación. Por lo tanto, resulta interesante poder analizar la base de datos a partir de esta distribución de categoría por género. Por otro lado, si analizamos las relaciones entre utilidad, presupuesto e ingresos, podemos ver que las películas que tuvieron mayores ingresos no necesariamente son las películas que tienen un mayor presupuesto de inversión. Acá, por ejemplo, tenemos películas que tienen un presupuesto mucho menor y que alcanzan alta utilidad de igual manera. Si nos vamos al otro extremo, en que vemos que los ingresos son menores, podemos ver que también hay películas que se invirtió hartos recursos, pero no alcanzaron a tener una gran utilidad. Y hasta el momento podemos ver que quizás las variables de ingreso no tienen una buena capacidad de predicción respecto a el presupuesto no tiene tanta relación con la predicción acerca de cuán rentable va a ser la película. O sea, acá no quiere decir que si yo invierto más en una película voy a ganar más. No, en base a los datos no está bien claro. Ahora, si analizamos las relaciones del género, el voto promedio y la cantidad de votos realizados, podemos ver que en general las películas de western tienen asociados un voto promedio alrededor de 6,2. Sin embargo, películas acá, como por ejemplo de género de drama, también tienen una evaluación bastante cercana, pero sin embargo poseen una mayor cantidad de evaluaciones o de votos promedio.
Por lo tanto, la variable drama quizás sea un poco más representativa respecto al voto promedio en cuanto a la otra que tiene una menor cantidad de datos. Si ahora analizamos el presupuesto respecto a la utilidad y lo relacionamos con lo que tiene que ver con el voto promedio, podemos ver que efectivamente se cumple lo que se vio en el otro gráfico, que es que las variables que tienen un menor presupuesto también pueden tener una alta puntuación. Y no necesariamente invertir un mayor presupuesto me va a otorgar mejores resultados, tanto en popularidad que se puede asociar al voto promedio, como también a lo que es la exitoso en cuanto a rentabilidad. Continuando con nuestra presentación, vamos a ver la aplicación de los filtros de recomendación. El filtro demográfico consiste en realizar una recomendación respecto a la popularidad. Entonces, ante la pregunta de ¿qué puedo ver?, voy a consultar a la masa y así es como nace el filtro demográfico. La metodología que tiene este filtro es realizar la recomendación a partir de la variable score, donde B es el número de votos, M son los votos mínimos para ser recomendada, R es la calificación promedio y C es el voto medio de la película. Muy bien. Entonces, en ocasiones es importante, además de mostrar los filtros de la masa, es posible modificar un poco este filtro entregando recomendaciones por género o por década, utilizando las variables que habíamos creado anteriormente. En la siguiente página podemos ver que Netflix siempre pone este listado de las 10 más populares. Eso pasaría a ser el filtro demográfico. Muy bien. El desarrollo del filtro demográfico consiste en la función probablemente tal, la data unida, que es con la data de entrada, la década, yo quiero las 6 películas con mayor score de la década del 2000, y ahí están los resultados. También yo podría modificar y poner otra década, y vamos a obtener una recomendación distinta, nuevas películas de esa época. Y así es como funciona el filtro demográfico. Observaciones que tiene este filtro. Es un algoritmo muy rápido de procesar porque básicamente es hacer filtrado y ordenar de mayor a menor. También se pueden utilizar los géneros, por ejemplo, quiero las películas más recomendadas de drama o comedia, o las películas de la época del 2000, por ejemplo. Pero desafortunadamente este filtro no hace recomendaciones para usuarios objetivos respecto a lo que han visto. Y tampoco considera el contenido de las películas para hacer las recomendaciones. Cosa que sí hace el siguiente filtro, el filtro basado en contenido. El filtro basado en contenido utiliza la variable overview del data frame en que está la reseña de la película. Y utiliza esto para sacar las palabras claves. Por ejemplo, en la imagen que tenemos a continuación, la primera película tiene palabras claves de muerte, venganza, la segunda venganza, drama, siguiente misión, muerte, la otra mascotas y familia. Entonces, como el usuario ha visto la película 1 y 2, el sistema le sugiere la tercera película porque es la que comparte palabras claves con las demás, y la cuarta no lo hace. La metodología que utiliza el filtro basado en contenido es extraer las palabras de interés de la columna overview, eliminando los conectores porque no son útiles. A partir de eso, construye la matriz de frecuencia con el comando convectorizer, que mide qué tan repetida está esa palabra respecto al resto. Luego realiza el producto de esa matriz consigo misma para obtener la matriz de similitud. Y la particularidad que tiene esta matriz es que es una matriz con unos en el centro porque una película tiene máxima similitud consigo misma, y ese es el valor de 1. Y acá está un ejemplo de cómo se resume la matriz, donde acá está la película 0, el ID de la palabra clave y el porcentaje de similitud respecto al resto. Muy bien. Siguiendo con este filtro, la variable de entrada va a ser una película, el data, que es de F2, y 4, donde 4 son las películas que
yo solicito que me entregue. Entonces, The Dark Knight Rise entrega esas películas que están ahí. Continuando, vamos a ver el filtro colaborativo. En este caso, el filtro colaborativo se basa en utilizar la información de las masas para identificar perfiles similares o también ítems que son similares. En estos filtros colaborativos, en general, existen dos tipos. El primero está basado en encontrar la similitud entre los usuarios y el otro está basado en encontrar la similitud entre los ítems y así poder recomendar. El filtro colaborativo basado en usuarios identifica usuarios similares y recomienda nuevos ítems a otros usuarios basados en el rating dado por otros usuarios de características muy similares. Y el basado en ítems, más que nada, encuentra los mejores ítems similares a los que un usuario no tenga evaluados para poder recomendarse. En general, si vemos una tabla así idealizada sobre el problema, vemos que, en primer lugar, voy a necesitar información acerca de la evaluación de los diferentes usuarios acerca de un contenido o ítem, que en este caso podría ser libros. De tal manera de que para poder determinar este valor incógnito, yo lo puedo hacer identificando usuarios que posean similitudes respecto a sus gustos, o también identificando ítems bastante similares en cuanto a su puntuación. Entonces, para realizar este proceso en general, se utilizan los conceptos de similitud. Entonces, para partir, hay algo que no tenemos, que en general son las preferencias del usuario con su respectiva identificación. Entonces, lo que hacemos en primer lugar va a ser emplear una base de datos también de la base de datos popular de TMDB, que va a tener información acerca del rating de los usuarios y sus preferencias. Esta base de datos en general va a estar compuesta de 670 usuarios, con un número de películas de 857. Acá el número total de votos en general son de 18.571 con una evaluación que varía entre 0 y 5. Si vemos de qué manera queda esta tabla, sería de la manera siguiente, en que ya está algo procesado, eso sí, en que podemos identificar la ID de la película, a la cual nosotros le asociamos evidentemente el título original de la película, y también podemos ver los diferentes usuarios. Para poder realizar un filtro colaborativo basado en el usuario, lo que hacemos es seguir la siguiente metodología. Primero vamos a crear nuestra matriz usuarios rating, en la que nosotros vamos a ver, en que nosotros vamos a ver el usuario con su respectiva puntuación asociada a las películas. Entonces lo que intentamos hacer es buscar usuarios similares para poder completar horizontalmente la tabla en los lugares que no hay una evaluación. Entonces lo que hacemos acá va a ser generar un sistema de recomendación en que me va a analizar la similitud entre los diferentes usuarios. Para ello es necesario crear una matriz de similitud. Esta matriz de similitud va a tener la siguiente forma, en la que se van a identificar los usuarios con su respectiva similitud respecto a un usuario diferente. Acá nosotros vamos a ver que evidentemente que los usuarios consigo mismos van a tener una relación de 1, y en este caso esta matriz de similitud que se construye es a partir del coseno. También esto se puede realizar en base a vecinos, a kin neighbor, o también se puede realizar con correlaciones de Pearson, distancia euclidiana. Nosotros en este caso utilizamos de coseno. Entonces ya con esta matriz de similitud
nosotros procedemos a determinar el rating en base a la siguiente ponderación. Acá en este caso, como estamos proyectando valores, la idea final es poder comparar el valor proyectado a través de esta ecuación que relaciona el coeficiente de similitud con el propio rating de evaluación, con los datos disponibles de los usuarios. Podemos determinar el rating. Entonces, de tal manera de que al final del proceso nosotros vamos a comparar el rating disponible de un usuario respecto a una película con los valores del rating proyectado o predicho. Entonces, de tal manera que haciendo eso, y calculando obviamente el rating, podemos determinar cuáles van a ser las recomendaciones y las vamos a ordenar. En este caso nosotros, por ejemplo, utilizamos para recomendar al usuario 28 en base a lo que había visto con anterioridad. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que la película que se le recomienda, de acuerdo a lo que a usuarios similares, vendría a ser, por ejemplo, Terminator 3. Sin embargo, este usuario había visto con anterioridad, por ejemplo, películas como Ghost Rider, que quizás podríamos uno intuitivamente pensar que son similares, o también Piratas del Caribe. Luego vamos a proceder a analizar qué tan buenas fueron nuestras predicciones. Para este caso nosotros empleamos los archivos de métricas asociados a regresiones, analizando valores como el mean absolute error o también mean square error, en donde son bastante similares en el proceso de entrenamiento de prueba. Por lo tanto, los resultados que nosotros encontramos fueron bastante coherentes y podríamos pensar que no hay tendencia a hacer sobreajuste porque los valores son bastante relacionados. Probablemente para otro estudio sería importante quizás analizar otras metodologías u otras matrices que pretendan correlacionar o encontrar cierta similitud. En la siguiente etapa hablamos sobre el filtro basado en ítem. En este caso lo que se hace es seguir el mismo esquema anterior, pero sin embargo nosotros ahora vamos a intentar rellenar los valores faltantes de la matriz de usuario rating, pero de forma vertical, de tal manera de a partir de encontrar las similitudes entre las diferentes ítems o películas, determinar los valores faltantes de los usuarios. Entonces, en este caso nosotros hicimos un sistema de recomendación, igual que anterior, calculamos la matriz de similitud y podemos ver acá en pantalla cuál va a ser nuestras recomendaciones. Para el mismo usuario anterior y considerando la película Batman, perdón. En este caso los errores que encontramos fueron bastante similares entre la etapa de entrenamiento y prueba, por lo que podemos decir que el modelo no hay un sobreajuste, pero sí que probablemente queda pendiente poder analizar otro algoritmo. Para finalizar nuestra presentación, vamos a presentar algunas conclusiones respecto a los tres filtros presentados. El filtro demográfico es bastante rápido, se ajusta a los gustos de la masa y también se puede hacer el filtro demográfico considerando género, por ejemplo comedia o drama, o una década. La desventaja que tiene este filtro es que no se enfoca en el usuario, se enfoca en la masa. Por lo tanto, puede entregar un listado de películas de las cuales el usuario ya haya visto. Entonces, es una falencia de ese filtro. El filtro basado en contenido es bastante bueno porque utiliza la similitud entre películas para poder entregar una sugerencia. Pero al igual que el filtro demográfico, no considera películas que ya haya visto el usuario. Así que podría ser que dentro del listado de películas que entrega, esta película ya esté repetida. Y para finalizar, el filtro colaborativo es muy bueno porque utiliza la similitud entre usuarios. Y estima la calificación que un usuario le daría a una película que no ha visto, por lo tanto es bastante bueno. La desventaja que tiene este filtro es que depende de las puntuaciones de otras personas. Otro
por otro lado, este filtro pierde rendimiento cuando los datos están muy dispersos. Ahí les cuesta mucho entregar una recomendación bien hecha cuando hay mucha dispersión en los datos. Y con eso damos concluida nuestra presentación. Muchas gracias.